Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Mi viaje interior, por un bienestar mejor. Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Mi viaje interior, por un bienestar mejor. Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Mi viaje interior, por un bienestar mejor. Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Mi viaje interior, por un bienestar mejor. Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Mi viaje interior, por un bienestar mejor. Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Mi viaje interior, por un bienestar mejor. Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Mi viaje interior, por un bienestar mejor. Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Mi viaje interior, por un bienestar mejor. Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Mi viaje interior, por un bienestar mejor. Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín
y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Mi viaje interior, por un bienestar mejor. Un espacio creado para reflexionar, aprender y crecer juntos, integrando cultura, ciencia, salud y desarrollo personal. Te acompañan Jaime Fonseca Sosa, Jesús Alberto Moreno Tribín y Gerardo Caro Tribín. Bienvenidos. Pero al aire. Buenas tardes, nuestra querida audiencia. Desde Bogotá, Colombia, le estamos saludando. Les voy a hacer una presentación ahorita oficial. Les vamos a presentar lo de SET. Van a hacer la presentación a Radio Chat Internacional, a todo nuestro equipo de trabajo. Y ahorita más adelantico les presentamos a nuestra invitada Cristina Sierra, que pertenece a nuestra fundación 40 Días, Coalición con Promujer. Si a la vida no el aborto. Continúa, Jero, por favor. Bueno, le damos una bienvenida a todos nuestros teleoyentes. Hoy con un poco de gripa. Bueno, le damos una bienvenida a todos nuestros teleoyentes. Hoy con un poco de gripa, un poquito agripados. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos a nuestro viaje interior por un bienestar mejor. Hoy saludamos a todos nuestros compañeros y aliados alrededor de todo el continente, a la Corporación de Colombia, a todas sus organizaciones afiliadas, dentro y fuera del país, a Noticias Unidos y Cadena Shack Radio Internacional en Estados Unidos, a la Cámara Mundial de Conferencistas, Oradores y Expositores, a la Fundación Igualante, en cabeza de nuestro compañero Jaime Fonseca Sosa, a todos sus medios de comunicación y organizaciones aliadas. Un abrazo fraterno desde Bogotá, Colombia, hoy haciendo un poco de frío, pero aquí estamos. Saludos también a Efraín Marino, director general de Bogotá Nocturna, a todo su equipo de trabajo, su esposa Claudia, su hija Luna. Agradecemos también a nuestro máster Santiago por todo su compromiso y dedicación para que esta señal pueda llegar hasta sus hogares y sus dispositivos. Damos la bienvenida a nuestros televidentes de todas estas estaciones amigas que nos acompañan y que se unen a nuestra transmisión en este momento. A todos ellos un abrazo fraterno desde Bogotá, Colombia, nuestra hermosa capital y nuestra nevera capitalina. Damos un saludo especial a Jaime Fonseca Sosa, nuestro compañero de trabajo, hoy con un tema muy especial que vamos a compartir más adelante con ustedes, pero damos la bienvenida a Jaime. Buen día, buenas tardes. Gracias, buenas tardes para todos nuestros clientes, para la mesa de trabajo, para todo el equipo. Hoy vamos a encontrarnos con un tema muy importante, que es el respeto a la vida desde la Constitución. Vamos a mirar que hoy vamos a compartir con todos ustedes este tema visto no solo desde lo tradicional, sino que vamos a mirar más allá de lo moral, más allá de lo político, más allá de lo religioso, más allá incluso desde los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del niño, etc. Hoy es un tema bastante interesante para analizar, para compartir con todos ustedes, porque es que pareciera que la vida no tiene derechos, que la vida es solo un juego de muñecas, y resulta que no. Creemos firmemente que el respeto a la vida es un propósito de la humanidad, no para la extinción, sino para su crecimiento. Así que hoy nos espera un tema bastante interesante, bastante amplio, bastante universal, pero muy cercano
a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestra fe. Así que bienvenidos. Hoy nuestro tema es el respeto a la vida desde la concepción. Adelante, Gerardo. Precisamente hoy, como tú lo has dicho, hablaremos de esto este es uno de los temas quizás más trascendentales de nuestra época y de mucho tiempo, porque es que el aborto y el respeto a la vida y ese tipo de cosas vienen desde mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, y tenemos algunos datos sobre eso. Pero antes de hablar de leyes, de ideologías o creencias, debemos preguntarnos realmente cuándo comienza la vida humana y qué valor tiene en sus etapas más vulnerables, allí donde está ese desarrollo, ese organismo vivo que está creciendo y desarrollándose, no puede defenderse, no puede hablar. ¿Qué pasa con esa etapa importante y siguiente de la vida humana? Todos recorrimos ese mismo camino. Esta es una realidad. Fuimos concebidos, crecimos en el vientre materno y dependimos de otra persona para vivir, en este caso de nuestra madre. Así que vamos a reflexionar con rigor, con sensibilidad y con respeto sobre la dignidad de toda la vida humana. Apunte, pues estamos en tus manos, tiene los micrófonos y vamos a comenzar. Apunte nos va a dirigir y a conducir en este programa, que es un programa tan delicado, de tanta polémica, tanta polarización y caramba, hay tantas cosas detrás de esto, tantos intereses creados alrededor de esto, que esperamos que hoy podamos, de una u otra manera, pues ser un puente para que podamos respetar más la vida y para que podamos luchar para que cada ser Muchas gracias, mi querido Gerardo. pueda llegar a Para mí es un placer volverlos a tener. Desafortunadamente ahorita no están en el set, pero les voy a presentar a una amiga muy querida de nuestra fundación, 40 días, coalición con el Promujer, que es 40 días sí a la vida. Eso es una empresa que más adelante nos va a explicar bien la coalición Cristina, que es una gran amiga, gran colaboradora dentro de nuestra fundación. Les voy a hacer presentación oficial de quién es Cristina. Cristina Sierra, ingeniera de sistemas con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y de telecomunicaciones en su vida personal. Se ha destacado como voluntaria en diversos apostolados y fundaciones, entre ellas Colombia Emprendedora, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ha sido asesora de la infancia misionera en parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá. Actualmente líder regional de 40 días por la vida en Bogotá, voluntaria de la Fundación Coalición por la Vida y guía de los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, que en paz descanse, el padre. Su trayectoria refleja un compromiso profundo con la fe, el servicio y la defensa de la vida. Ustedes saben que el que no nació para servir no sirve para vivir. Adelante, mi querida Cristina, bienvenida, estos son tus micrófonos, esta es tu casa y qué rico tenerte aquí a nuestro lado. Muchas gracias, Jesús. Bueno, gracias por la invitación, de verdad es un gran honor. Bueno, aquí todo el tiempo me ha dicho ingeniera, ingeniera, ingeniera por todo lado y me ha presentado, pero bueno, soy una servidora del Señor, ese es el título más importante, hija de Dios. Desde que empecé a conocer el amor de Dios, empecé a entender mucho más el concepto de la vida, como lo mencionaban ahorita, desde la parte ética, moral, religiosa, pero como ingeniera, pues conocí mucho más allá de lo que es la vida, hablando de la ciencia. Entonces, bueno, muchas gracias por esa invitación, espero poderles aportar. Como lo dijo Jesús, hago parte de 40 días por la vida, un apostolado en donde oramos, hacemos ayunos y vigilias pacíficas frente a los centros donde se practican abortos, que prácticamente es todas las clínicas y hospitales habidas y por haber, incluyendo algunos centros, sobre todo en lugares como Teusaquillo, donde hay más de 30 centros de aborto, entre legales e ilegales. Esto es un holocausto. Realmente, pues, ahorita les voy a contar más del tema. Hago parte de este apostolado de 40 días por la vida y allí pues trabajamos muy de la mano con Fundaciones Provida, específicamente pues la principal aliada se llama Coalición por la Vida, anteriormente Promujer, por eso Jesús la mencionaba, él al inicio de
cuando conoció el apostolado de 40 días por la vida, esta fundación aliada tenía este nombre, ProMujer. ¿Qué les cuento? Actualmente, como 40 días por la vida, estamos orando afuera de todos los centros de aborto que encontremos. Obviamente necesitaríamos mucha gente para poder abarcarlos todos, pero realmente tenemos de base aquí en Bogotá 8 puntos aproximadamente. Hospital La Victoria, ese está próximamente por abrirse, porque realmente es uno de los centros más complicados de aborto donde hasta el 9º mes se están practicando estos abortos. Esto es una cifra realmente aterradora, hasta el 9º mes. Y en diferentes centros de aborto, ¿no? Actualmente, Teusaquillo tiene 2 entidades que pues no las voy a mencionar, pero todo el mundo las conoce, que son totalmente antifamilia y no orientan a las niñas, sino que es un negocio bastante lucrativo. Gracias, Cristi, muy querida. Vamos a entrar en materia, pero primero tenemos que basarnos de dónde viene esta situación. Yo voy a empezar son 4 tips fundamentales y estructurales para empezar a trabajar sobre el tema de hoy. El primero, que es la vida. La vida es un sistema que contiene energía para poder crecer y evolucionar. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento profundo y una emoción intensa que impulsa la conexión, el afecto y el bienestar hacia la persona o a uno mismo, o sea, dentro de la autoestima. También hablamos del amor, que para nosotros, los creyentes, en el buen sentido de la palabra, porque esto es generalizado, es para todos, hablamos de que es un mandato divino. El tercero es desde la ciencia. La ciencia nos dice que es una fusión de la espermatozoide con el óvulo, primer evento de la vida humana, o sea, la fertilización y la fecundación, que eso es igual a empezar a desarrollar la vida humana. Comienzan a operar como un embrión. A partir de ese momento se confirma la existencia de una vida humana. Ahí se identifica el ADN. A partir de ese momento viene la continuidad de su desarrollo con código genético único, ininterrumpido, o sea que cada uno tiene sus huellas personales, su genética personal, ¿ya? Y que no se puede cambiar absolutamente nada. Eso es una estructura química del individuo. Y el tercero, fundamental ya dentro de la vida cuando ha crecido el ser humano, que es el afecto. Yo creo que desde el vientre materno hay que darle afecto. En el caso mío, a mi hijo le poníamos musiquita, le hablábamos con cariño. Inclusive el día de mis cumpleaños fue la primera manifestación de él, pateaba y todo eso dentro del vientre de mi señora, y fue muy lindo, fue una experiencia muy linda, ¿ya? Y que después de eso, pues, no hay nada más sublime, que es lo que Dios nos da, el milagro de la vida. Cristian, vamos a empezar. ¿A ti qué te fundamentó, qué te estructuró desde tu vida personal llegar a tomar el servicio dentro de 40 días? Bueno, todo fue un proceso, realmente, pues antes de empezar a servir, cuando no servía para vivir ni vivía para servir, pues estaba muy alejada de todos estos temas y no tenía ni idea qué era el servicio. Por gracia de Dios llegué, mi primera labor viviendo aquí en Bogotá. Yo vengo de Armenia, yo estudié en mi universidad en Armenia. Yo llego a Bogotá y me incorporo en un apostolado con habitantes de la calle. Digamos que ahí empecé como el tema del servicio. Y cuando pasé por diferentes fundaciones, bueno, Colombia Emprendedora, desde la parte empresarial, en una de las empresas del sector financiero para la que trabajaba, hacíamos voluntariados en diferentes instituciones educativas. Allí ya trabajando con los niños, ya empecé como a sentir aquí pasa algo, porque estos niños actúan de esta manera, empecé como a cuestionarme. Habían algunos muy agresivos, habían otros que llegaban y me abrazaban y no me soltaban, y les estábamos enseñando como temas de empresa, de emprender desde sus edades, ¿no? Porque habían de preescolar hasta bachillerato. Entonces empecé como a inquietarme mucho con el tema de los niños, por qué su comportamiento, por qué así, porque yo no tenía ni idea, yo era pues de empresa, entonces no tenía ningún conocimiento.
Así fue evolucionando por la CJ, en la CJ las Asociaciones Cristianas de Jóvenes o YMCA. YMCA. YMCA, Sí, sí. sí. Estuvimos en Ciudad Bolívar trabajando mucho con niños abusados. Entonces empecé a cuestionarme muchas cosas, cada vez como aprendiendo más, pero ¿por qué esto sucede? Niños abusados en sus hogares o por quién. Empecé a cuestionarme muchas cosas y bueno, Dios me fue llevando a un apostolado donde algún día me dijeron, vamos a orar afuera de un centro de aborto. Y yo, bueno, vamos, no sabía, no entendía. Fue un viernes en la noche, en vez de irme a rumbear, estaba yo con 2 amigos orando afuera de estos centros de aborto. Para mí fue escalofriante, un viernes entre las 9 de la noche y las 12 de la medianoche. En esa época hacían vigilias 24 horas allí en Teusaquillo, Santa Ana. Nosotros lo hicimos. Tú estuviste, yo no te alcancé a conocer, pero yo alcancé a estar en esas vigilias y en esa única vigilia que estuve para mí fue demasiado impactante ver un centro de abortos tan grande en un barrio que se sentía el frío de la muerte junto a un preescolar. O sea, era aquí un lugar donde matan bebés y enseguida allí queda un preescolar, donde tú ves los jueguitos, el rodadero o lisadora, como llaman, Sí. el columpio, bueno, como para mí eso fue impactante. Para mí esas 3 horas fueron, yo no sé cómo explicarlo, fue tenebroso. O sea, yo no entendía, me parecía contradictorio. Entonces, bueno, ese fue como un saltico para empezar a orar por el aborto. Y un día, solamente con ese día que fui a orar a 40 días por la vida, Pamela, Pamelita en ese Noche. entonces, Con ella Pamela iniciamos la Delgado, fundación. sí, ella quedó como con mis datos y yo recibí un mensaje para invitarme a orar a la siguiente campaña, un mensaje de texto. Y yo voy a guardar ese número, lo guardé como Pamela, 40 días. Y nunca pensé que fuera a utilizar ese número. Un día estaba con un amigo y la hermana nos cuenta que su mejor amiga en Santa Marta iba a abortar a su bebé. Para mí eso fue como, nunca me había topado con este tema del aborto. Y cuando nos dicen, no, es que ella ya tiene 6 meses. O sea, para mí eso fue asombroso. ¿Cómo así que va a abortar a su bebé? No, tenemos que hacer algo. Y él decía, no te metas en eso, deja eso así, no te metas en eso. Y yo, no, ¿cómo así que no nos metamos en eso? Tenemos que meternos en eso. O sea, es una vida la que está en riesgo. O sea, yo con lo poco que no entendía, no conocía, no, ahorita pues hemos tenido formación y cada vez nos formamos más. Pero en ese entonces algo dentro de mí me decía, eso no está bien. Y yo no soy mamá, como para decir, ay, yo he sentido el bebé desde la etapa de las primeras semanas. No, eso ya lo comprendo ahora con el relacionamiento con las mamás y con lo que hemos estudiado. Entonces, ese fue un paso muy importante para yo entrar en este tema. En este tema. Gracias, Cristi. Bueno, vamos a tratar desde el inicio. El por qué, después de la creación, por qué toman las parejas hoy en día el tema del aborto, cómo es la relación, qué viene detrás de eso dentro de sus familias, por qué vienen al consumo de las drogas, que de ahí vienen las drogas, la prostitución, el alcoholismo, todos esos temas. Jaimito, ¿tú qué opinas de esto desde el comienzo ya como ser humano? Porque nos adelantamos un poquitico, ¿cierto? Desde la gestación, pero ya cuando la persona es, digámoslo, adulta, o no, joven, digamos desde los 15 años en promedio, en adelante, ¿tú qué opinas? ¿Por qué esta juventud ha llegado, la juventud de cristal, ¿no? No me toques, no me mires, no me hables, no me digas. ¿Por qué comenzaron a tomar estos rumbos equivocados? Y la misma pregunta para ti después de que me hable Jaimito, por favor. Gerardito, quiero también tu opinión, por favor. Bueno, Jesús, a ver, usted como buen conductor, a ver, 2 o 3 perspectivas. Primero, nosotros... Bueno, Jesús, a ver, usted como buen conductor, a ver, 2 o 3 precisiones. Primero, nosotros si hablamos de amor, el amor, desde este punto de vista, hay
mirarlo también desde otro ámbito, y es que el amor, aparte de ser un sentimiento, en un momento deja de ser un sentimiento. El amor es una ley. El amor es una ley. Y una ley es porque si hay verdaderamente amor, no se mata. Y vamos a mirar tres referentes. Uno, miremos el referente bíblico que tanto habla Jesús, que me parece fantástico. Uno es, miremos los 10 mandamientos. En todos hay una ley que se llama la ley del amor. Amarás a Dios, amarás siempre el amor. Como es una ley, esta ley no permite que matemos. Es una ley, no un sentimiento. Ahora bien, si nosotros miramos desde otro punto de vista, desde el punto de vista jesuológico, no cristológico, en la jesuología se encuentra un tema que es el mandamiento más importante es el amor. El amor. Amarán los unos a los otros. Si eso se cumpliera, no mataríamos, no robaríamos, no dañaríamos, no destruiríamos. Eso es como para darle un referente a Jesús que está conduciendo. Entonces, cuando hablamos del amor, el amor no es un sentimiento si lo miramos desde lo que estamos hablando. Es una ley, no matarás, no matarás. Ok, ahora bien, si nosotros miramos un poquitito, vamos a mirar un momentito la parte introductoria de la Convención de los Derechos del Niño. En la Convención de los Derechos del Niño dice que el niño se considera el concepto de derechos del niño desde la Convención dice que el niño se considera a toda persona menor de 18 años. Ahí no está diciendo que era un día, una hora, 2 horas, 3 horas, no. La Convención dice menor de 18 años. Los invito a que lo lean. O sea, no me queden aquí, revisemos este concepto. La Convención de los Derechos del Niño. Se lo repito. Niño se considera a toda persona menor de 18 años. Punto. Y estamos hablando de la Convención de los Derechos del Niño. Ahora bien, cuando nosotros miramos otra partecita que también me llama poderosamente la atención, es el tema de los derechos humanos. Y dice en su parte introductoria, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Hasta este momento, sí, pero como ya hablamos que los niños no tiene límites, dice niños menores de 18 años, listo, esos son niños. Entonces ahí no hay como la medida del tiempo, un día, una hora, 2 horas, etcétera. Toda esa cuestión es en cuestión de tiempo también. Ahora, en los derechos humanos, estamos hablando que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Ahora la pregunta que viene aquí para Jesús y para nuestra invitada es, si verdaderamente nosotros nacemos libres e iguales, ¿qué pasa cuando cortamos la vida? Entonces, ya no somos libres, somos muertos. Entonces, es mirar estos tres referentes para hablar de la primera parte que estamos hablando de la ley del amor. Miremos un momentito el tema de la moral. Y la moral es un tema que hay que revisarlo juiciosamente desde el verdadero concepto de moral. Moral, tenemos varias facetas de
concepto de qué es moral. Entonces Jesús son mis aportes y Jesús ustedes Gracias, mi querido Jaimito. Sí, estamos, nos están diciendo desde afuera ya, que hay un inconveniente con el audio, que ustedes están escuchando distorsionados, y hay otros que les llegó la señal. Sí, sí, exacto. Espera. Sí, perfecto. Sí, nosotros aquí internamente nos estamos escuchando muy bien. Varias personas nos han enviado mensajes de que unos está quedando mudos y otros que está escuchando distorsionado. Pero bueno, son cosas técnicas que ahorita en el camino los vamos arreglando. Gerardito, para ti la misma pregunta, mi querido Jerry. Pero mira, hay varias cosas. Lamentablemente desde hace mucho tiempo. Pero mira, hay varias cosas. El tema del aborto. Lamentablemente desde hace mucho tiempo, y eso es importante para poner en contexto, el tema del aborto y el tema de por qué no se respeta la vida desde la concepción. Hace mucho tiempo, y lo hemos hablado en varios programas, lo hemos mencionado, algún día quizás tendríamos que hacer un programa específico sobre eso, que son las ideologías, las agendas globalistas que se han implantado en la sociedad desde hace algunas décadas. Y esas ideologías, esas agendas globalistas se han enfocado en la disminución o la despoblación de la humanidad. Es decir, estamos en un proceso donde se está reduciendo la población mundial. Hemos hablado, hemos escuchado también muchas veces que hay superpoblación, que hay más personas de las que el planeta puede manejar, lo cual, dicho por el mismo Elon Musk, dice que eso no es cierto. Y evidentemente la naturaleza y el mundo da para muchísimo más. Sin embargo, hay agendas que definitivamente están en la tarea de reducir la población, y las cantidades son astronómicas a donde quieren llegar, o que quieren reducir, y a donde quieren llegar, porque quieren dejar básicamente 500 millones de personas, somos 8.500 millones de personas ahora. O sea que lo que se está haciendo es grave. Esas ideologías se han ido metiendo a través de redes sociales, a través de gobiernos, a través de medios de comunicación, y las últimas generaciones han crecido con esas ideologías en la cabeza. Hoy la mujer no puede definirse como mujer, no sabe qué es una mujer. El hombre tampoco. Les han quitado, los han mutilado de este factor fundamental que es la identidad. O sea, si yo no sé si soy hombre o soy mujer, pues entonces ¿de dónde parto? ¿Cuál es mi punto de partida para poder vivir en esta sociedad? Ya el feminismo, la ideología de género y demás, que han quitado de la cabeza y el corazón de nuestros jóvenes la idea de tener relaciones saludables, de tener hogares, de procrear, de poder mantener la raza humana. Y nos contentamos con un perrito, que amo los perritos, o con un gatico, pero nos hemos como disociado de la raza humana per se, y sin darnos cuenta, con tantas muertes a través de las farmacéuticas, cuántas personas muriendo por medicamentos, cuántas personas muriendo por mala alimentación, cuántas personas muriendo por el aborto. Y ahora les vamos a dar cifras, porque tengo unos números que son realmente escandalosos respecto a la industria trillonaria de la que hablaba Cristina sobre el aborto. Entonces, hemos visto que se ha sembrado en la mente de nuestros jóvenes, y los muchachos de hoy, su pregunta, los muchachos de 14, 15 años, esta generación de cristal, esta generación Z de la que se habla, tienen ya ese chip, es un chip trastornado, y es un chip antinatura. Por tanto, para ellos es mucho más fácil
frente a la vida. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, hay que ver qué motiva la industria del aborto, cómo nace la industria del aborto, a partir de qué hay un antes y un después en la industria del aborto en Estados Unidos en particular. En 1970 empieza, ahorita vamos a hablar de eso un poquito más, pero las preguntas que surgen ahora: ¿es ético, es moral, es científicamente viable? ¿Qué es lo que están matando? ¿Están matando simplemente un feto? ¿Están matando un cigoto? ¿Están matando qué? ¿Están matando qué? ¿Están sacando? ¿Qué están extirpando del vientre de la madre? ¿Es realmente vida lo que hay allí o no es vida? La pregunta que quizás yo plantearía de entrada es: ¿en dónde comienza la vida humana? ¿Dónde comienza la vida humana? Porque si no está claro en dónde comienza la vida humana, pues entonces podríamos decir que la vida humana empieza cuando la persona crece o cuando la persona nace, no necesariamente cuando la persona es concebida. Yo creo que ese es un punto de discusión importante, porque hay distintos tipos de interés aquí. Habría que preguntarnos biológicamente qué dice la biología, qué dice la biología respecto a cuándo empieza la vida, qué dice también la moral, el valor moral, qué dice la parte jurídica, la parte de los derechos. ¿Por qué? Porque si esas son las preguntas que están dando el debate del aborto. No es solamente el deseo moral o el deseo religioso y por qué aquí en Colombia una mujer puede abortar hasta las 24 semanas sin hacer ningún tipo de explicación y sin nada. Y después de esas 24 semanas, entonces hay una ley anterior a la que está rigiendo, que es la C-055. Hay otra ley que está diciendo que se puede hacer el aborto por 3 razones fundamentales, que es si la madre está en peligro, si el feto tiene una malformación o si hay un caso de violación o de incesto. Entonces, estamos llegando a un punto en el que no sabemos dónde empieza la vida. Por eso quizás la gente está tan confundida y no se dan cuenta de lo que se está haciendo a través del aborto. Entonces yo quiero poner sobre la mesa esa pregunta: ¿dónde nace la vida más allá del plano moral o del plano religioso o del plano espiritual? Biológicamente, ¿dónde nace la vida? Porque de todas maneras, si nosotros estamos orando y estamos teniendo una relación muy bonita con Dios y demás, pero no hay un proceso biológico, pues no hay vida allí, no la hay. Y es la misma cuestión en la parte jurídica. Si estamos haciendo leyes y demás, pero no hay un proceso biológico que se pueda defender o al que se le puedan asignar derechos, pues tampoco sirve. Y de la parte filosófica, que es la dignidad, si no hay ese proceso biológico que dé la vida, pues definitivamente tampoco puede haber un valor para esa vida. ¿Dónde nace o dónde empieza la vida humana? Y es quizás la pregunta que yo lanzo contestando tu pregunta, Alberto. Muchas gracias, Gerito. Sí, es muy importante. Ya lo habíamos dicho de la existencia desde el momento de la gestación, ¿no? ¿Cómo es el proceso y para dónde vamos? Tú lo dijiste con gran salvedad, lo ha manifestado Jaimito, lo ha manifestado Cristina. Nos adelantamos un poquito desde ya lo que es la fundación. Para gloria y obra de Dios, a mí me tocó ser el instrumento para el primer rescate aquí en Colombia, cuando iniciamos hace 12 años. El primer rescate, donde la mamita iba a abortar, se le habló, yo personalmente, ungido por el Espíritu Santo, le llegué y se hizo más o menos el primer rescate. La niña se llama Violetica, vive en España, ya tiene 12 años, lo que lleva a nuestra fundación. Y más o menos tuve el rescate fue instrumento, yo no soy, simplemente yo soy un ser humano, donde mi Dios y el Espíritu Santo me dieron el guiño para ser el instrumento y rescatar más o menos 30 más mamitas que iban para el abortadero. No ha sido fácil. Lo que tú dijiste de las ideologías, hoy no hay identidad, es muy complicado. Saber, que nunca se nos va a olvidar porque es un argumento firme. Somos el único ser del mismo creador, ¿verdad?, que tenemos la capacidad de discernimiento. Él nos dio esa capacidad y nos creó al hombre y a la mujer, al hombre con pene y espermas, a la mujer con vagina y óvulos. Solo esa unión, que yo lo expliqué al comienzo, ¿ya?,
procreamos un ser inteligente y un ser sano. Eso es lo real, eso es lo natural. Lo demás es antinatura. Tenemos que abogar por estos principios y valores. Es importantísimo volver a la creación. ¿Para qué? Para que volvamos a realizar y ejecutar un fundamento dentro de nuestra sociedad, que no le hayamos convertido como lo que es hoy en día una sociedad. Cristi, ¿tú qué opinas de todo este tema desde la concepción? Explícanos un poquitico, que tú también has trabajado desde eso, desde la concepción. Sí, Y hasta nuestros días volver a repetir lo que ha sido la fundación. sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, la vida humana, no solamente por el hecho de rezar, por lo que mencionamos mucho, y ese es uno de los argumentos, y es como por lo que siempre nos dicen, ay, es que solamente es porque ustedes creen en eso. De hecho, hay una frase horrible que nos dicen y es saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Eso nos lo dicen nuestras hermanitas feministas que abogan por el mal llamado derecho al aborto. Entonces, nosotros desde la parte espiritual, si creemos que la vida comienza desde la concepción. Desde la biología también está demostrado y científicamente. De hecho, hay un video muy bonito cuando en el momento de la fecundación o concepción hay un pequeño destello de luz y un sonido. Allí es cuando, para nosotros en la parte espiritual, es cuando Dios pone el alma y lo llamamos más adelante el angelito de la guarda, siempre va ahí desde la concepción. Esos son términos que nosotros utilizamos desde nuestra fe y yo como católica. Pero desde la biología hay unos videos hermosos donde muestran todo el proceso y toda la evolución y cómo una vida humana se empieza a desarrollar y es vida y tiene dignidad. Tenemos dignidad como persona humana, que es un término que también tiene mucha discusión, como así que persona humana, y es un término que se utiliza y tenemos esa dignidad de persona humana desde la concepción y en todas las etapas. Entonces, no es lo mismo que por biológica o porque realmente problemas de salud o lo que sea, no se desarrolle el bebé en las diferentes etapas, cigoto, bueno, feto, embrión, no se desarrolle y se produzca un aborto espontáneo, ¿sí? Porque el cuerpo lo rechaza, no es lo mismo a que si una mamá guiada o mal guiada por un tema médico o un tema de moda o un tema de sociocultural o es que es mi cuerpo, mi decisión, no es lo mismo que yo decida abortar, que no es interrumpir un embarazo, ¿no? Porque ese término que utilizamos y utiliza la ley de IVE, interrupción voluntaria del embarazo, es un término errado. Una interrupción es cuando tenemos un proceso y lo volvemos a reanudar, ¿sí? Yo te interrumpo y tú retomas la conversación, retomas tu conferencia o un interruptor, ¿sí? Pero un aborto es un proceso que se termina. Entonces, toca empezar a utilizar muy bien estos términos porque realmente los eufemismos y todo esto que adornan y colocan bonito es para no ver lo fuerte que es terminar una vida, es matar una vida. Y para nosotros como creyentes, pues utilizamos el término, no, el quinto mandamiento dice no matarás, para nosotros es matar una vida, ¿sí? Entonces, no, no es solamente un tema de religión, un tema de ética, moral, es un tema también demostrado desde la ciencia, desde la biología. Este ser humano que se empieza a desarrollar en el vientre materno tiene su propio ADN, es único e irrepetible. Ni siquiera unos gemelos o unos mellizos son exactos, son iguales, son idénticos, no, tienen su propio ADN. No sé si querías que hablara de la fundación, Jesús. Sí, ahorita, permite un segundito, termina tu exposición. Ahorita en 5 minuticos menos vamos a pasar el primer video, que es muy interesante, ¿ya? Que Sí. es un video interesante, eh,
que nos va a explicar desde la esencia, ¿no? Desde la esencia. Le agradecemos a nuestro máster Santi que por favor nos pases el primer video para aquí fortalecer lo que estamos hablando. Ahí vamos a explicar, si quieres continúa Cristi comentando Sí, qué viene. digamos que hay una de las dudas o preguntas que se hacen mucho o nos hacen, es si la existencia biológica basta para otorgar derechos plenos, ¿sí? O si se depende de etapas posteriores. Esa es una gran discusión. Entonces, en diferentes países, pues tenemos leyes donde realmente la discusión nunca va a acabar, porque no, que es que el corazón empieza a latir desde más o menos la quinta a la octava semana, entonces allí empieza la vida. No, es que desde que se forman los órganos empieza la vida. No, desde que el bebé es viable fuera del útero. Entonces, pues si nos vamos a eso, los bebés que han nacido de 5 meses, ha habido bebés de 5 mesecitos, obviamente pues es viable y se ayuda también con todo el tema de la ciencia. O sea, no sale así porque sí, ya solito, ningún bebé es viable solito. Pues a los 9 meses nace, pero si no se protege, si no se le da abrigo, si no se le da pecho, si no se le da lechecita, pues obviamente va a morir. Entonces, digamos que esa discusión en diferentes países dicen, no, es que la vida empieza en la semana 12, no en la 16. Aquí en Colombia, la ley en este momento, el aborto está despenalizado, porque sigue siendo un delito, está despenalizado hasta la semana 24, 6 meses de gestación. Aunque desde antes de esta despenalización ya se venían cometiendo abortos por 3 causales falsas, 3 causales que ahorita les voy a explicar un poco más. Estas 3 causales permitían abortar o permiten abortar a los bebés hasta un día antes de nacer, hasta el 9º mes. Y hay países, estados, donde se permite que el niño nazca y dejarlo morir. Entonces, esto va a ser una discusión interminable. Interminable. Cristi, muchas gracias. Vamos, Santi, por favor, el primer video. Aquí hay un poquito de un espacio interesante, mientras también solucionamos unos temas técnicos, que hay un inconveniente para nuestra audiencia, que es bastante nutrida, que ha tenido inconvenientes de que se escucha distorsionado. Gracias, Santi. Cristi, muchas gracias. Entonces vamos a ver el primer video, que se demora un poquitico, unos minuticos extensos, pero son muy importantes. ¿Tú crees que hay vida después del parto? Por supuesto, algo tiene que existir después de esto. Quizá estamos aquí solo para prepararnos para lo que vendría. ¡Qué disparate! ¿Y qué clase de vida sería esa? No lo sé con certeza, pero allá afuera habrá más luz. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con la boca. Eso no tiene ningún sentido. El cordón umbilical nos da todo lo que necesitemos. Y mira lo corto que es. Es imposible que exista algo más allá. Yo lo veo de otra manera. Creo que sí hay otra vida, solo que será distinta a esta. Tal vez allá ni siquiera necesitemos el cordón. Tonterías. ¿Y si de verdad existiera algo después? ¿Por qué nadie ha regresado jamás para contárnoslo? No tengo la respuesta, pero estoy convencido de que allá encontraremos a mamá, y ella cuidará de nosotros. ¿Mamá? ¿En serio crees en mamá? Eso es ridículo. Si de verdad existiera, dime, ¿dónde está? Está en todas partes. Nos envuelve. Somos parte de ella. Vivimos dentro de ella. Yo no la veo. Por lo tanto, no existe. A veces, cuando te quedas en silencio y escuchas de verdad, puedes sentir su presencia e incluso oír su voz llena de amor. ¿Tú crees que hay vida después del parto? Por supuesto, algo tiene que existir después de esto. Quizá estamos aquí solo para prepararnos para lo que vendría. ¡Qué disparate! ¿Y qué clase de vida sería esa? No lo sé con certeza, pero allá afuera habrá más luz.
Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con la boca. Eso no tiene ningún sentido. El cordón umbilical nos da todo lo que necesitemos. Y mira lo corto que es. Es imposible que exista algo más allá. Yo lo veo de otra manera. Creo que sí hay otra vida, solo que será distinta a esta. Tal vez allá ni siquiera necesitemos el cordón. Tonterías. ¿Y si de verdad existiera algo después? ¿Por qué nadie ha regresado jamás para contárnoslo? No tengo la respuesta, pero estoy convencido de que allá encontraremos a mamá, y ella cuidará de nosotros. ¿Mamá? ¿En serio crees en mamá? Eso es ridículo. Si de verdad existiera, dime, ¿dónde está? Está en todas partes. Nos envuelve. Somos parte de ella. Vivimos dentro de ella. Yo no la veo. Por lo tanto, no existe. A veces, cuando te quedas en silencio y escuchas de verdad, puedes sentir su presencia e incluso oír su voz llena de amor. ¿Tú crees que hay vida después del parto? Por supuesto, algo tiene que existir después de esto. Quizá estamos aquí solo para prepararnos para lo que vendría. ¡Qué disparate! ¿Y qué clase de vida sería esa? No lo sé con certeza, pero allá afuera habrá más luz. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con la boca. Eso no tiene ningún sentido. El cordón umbilical nos da todo lo que necesitemos. Y mira lo corto que es. Es imposible que exista algo más allá. Yo lo veo de otra manera. Creo que sí hay otra vida, solo que será distinta a esta. Tal vez allá ni siquiera necesitemos el cordón. Tonterías. ¿Y si de verdad existiera algo después? ¿Por qué nadie ha regresado jamás para contárnoslo? No tengo la respuesta, pero estoy convencido de que allá encontraremos a mamá, y ella cuidará de nosotros. ¿Mamá? ¿En serio crees en mamá? Eso es ridículo. Si de verdad existiera, dime, ¿dónde está? Está en todas partes. Nos envuelve. Somos parte de ella. Vivimos dentro de ella. Yo no la veo. Por lo tanto, no existe. A veces, cuando te quedas en silencio y escuchas de verdad, puedes sentir su presencia e incluso oír su voz llena de amor. ¿Tú crees que hay vida después del parto? Por supuesto, algo tiene que existir después de esto. Quizá estamos aquí solo para prepararnos para lo que vendría. ¡Qué disparate! ¿Y qué clase de vida sería esa? No lo sé con certeza, pero allá afuera habrá más luz. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con la boca. Eso no tiene ningún sentido. El cordón umbilical nos da todo lo que necesitemos. Y mira lo corto que es. Es imposible que exista algo más allá. Yo lo veo de otra manera. Creo que sí hay otra vida, solo que será distinta a esta. Tal vez allá ni siquiera necesitemos el cordón. Tonterías. ¿Y si de verdad existiera algo después? ¿Por qué nadie ha regresado jamás para contárnoslo? No tengo la respuesta, pero estoy convencido de que allá encontraremos a mamá, y ella cuidará de nosotros. ¿Mamá? ¿En serio crees en mamá? Eso es ridículo. Si de verdad existiera, dime, ¿dónde está? Está en todas partes. Nos envuelve. Somos parte de ella. Vivimos dentro de ella. Yo no la veo. Por lo tanto, no existe. A veces, cuando te quedas en silencio y escuchas de verdad, puedes sentir su presencia e incluso oír su voz llena de amor. ¿Tú crees que hay vida después del parto? Por supuesto, algo tiene que existir después de esto. Quizá estamos aquí solo para prepararnos para lo que vendría. ¡Qué disparate! ¿Y qué clase de vida sería esa? No lo sé con certeza. Bueno, continuamos. Buenas tardes, muy queridos. Nos disculpan que hemos tenido problemas que ya se salen de nuestras manos, que son problemas técnicos del internet aquí dentro del edificio, y eso hace interferencia. Les pedimos disculpas, espero que hayan podido asimilar el video. Al final tendremos otro video que se demora un poquito más, pero es importante conocer desde la concepción lo que es la vida, el ser humano. Continuamos con Jaimito. Cuéntanos, Jaimito, ¿qué opinaste del video y qué opinas desde la concepción y la formación? ¿Qué opinamos desde la parte científica y la parte psicológica y la parte médica? ¿Qué opinas tú frente a esos tres temas?
Bueno, frente a este video que acabamos de ver, hay varias facetas ahí importantes y una de esas es creer o no creer en la vida, creer o no creer en la mamá. Entonces, esto es un tema bien interesante para revisarlo, porque miremos que ahí lo que nos deja entrever es, oiga, no creemos ni en nuestra propia madre, pues eso es gravísimo. Ahora bien, el otro tema que llama la atención es cómo se distorsiona el mensaje. Entonces, al distorsionar el mensaje, solamente escuchemos las palabras que se plantean ahí en ese video. Si nosotros lo analizamos en el texto y contexto significal de lo que se está diciendo, es bien llamativo. Entonces hay que revisar esto, porque así está sucediendo con todo. Miremos solamente frente es como para darle otro tipcito a lo que está planteando Jesús. Miremos solamente los derechos de la mujer, donde dice que los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Resulta que si nosotros miremos lo que nos dice el video y resulta que estamos mirando aquí el tema de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad, estamos hablando en 1945. Y sin embargo, hoy, después de todos estos años, que vamos rumbo a los 100 años, hay una apreciación muy importante y dice que en el mundo entero hay millones de mujeres y miembros del colectivo LGT, etcétera, siguen padeciendo la discriminación en lo tocante al disfrute de sus derechos civiles, económicos, políticos y sociales. Entonces, ¿por qué traigo esto para que lo miremos? Es cómo nos están llevando el mensaje escrito y lingüístico para que lo asimilemos. Entonces, en algún programa, en algún momento, yo hacía el comentario también. Aquí, entonces, ¿dónde están las academias de la lengua? ¿Dónde está en el caso colombiano la Academia Colombiana de la Lengua? ¿Dónde están? Si bien es cierto, miramos lo que nos dice la Convención de los Derechos del Niño, y Gerardo ahora hizo una disertación poderosa donde hizo referencia incluso a una sentencia de las altas cortes donde estamos hablando del tema del aborto. Miremos el concepto que aparece allí y en qué términos se dice. Ahora bien, si yo hago un cotejo pequeñito y miro que en la Convención de Derechos de los Derechos del Niño, no entiendo ahí la parte del derecho, pero sí me deja pensar que estamos en contravía y estamos planteando unos conceptos distorsionados. El texto sencillo dice: niño se considera a toda persona menor de 18 años. Ahora bien, si nosotros miramos un poquito la sentencia que nos hace referencia aquí nuestro amigo Gerardo, hay una serie de información y una serie de apreciaciones y una parte decretiva. Estamos decretando, hágase tal cosa. Pues a mí me deja pensando esto que está sucediendo, de cómo se está usando el lenguaje para vendernos unas ideas. Nos están vendiendo una idea de que el aborto es lícito matar. Esa es una pregunta que hay que hacerlo desde acá.
no estamos entrando en valores de juicio, sino miremoslo si eso es lo que se nos está planteando, eso en el caso legislación colombiana. Ahora bien, si nosotros nos acercamos un poco a la Constitución colombiana y miramos el concepto de familia, también hay que revisarlo, porque la Constitución dice una cosa, pero si nosotros miramos un poco la ley, ahí nos están vendiendo unos conceptos que habrá que revisarlos desde la lingüística. Entonces, igual si nosotros estamos, vuelvo a revisar el tema el tema de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad. Entonces, ¿qué pasa con el tema de género? Por ejemplo, el colectivo del LGTB. Ahora bien, no solo eso, miremos otro tema que Gerardo hizo una apreciación, una valoración impresionante. ¿Será que el aborto, como no solo como un tema legal, no será que de pronto es una industria poderosa? Es una pregunta para hacernos que de pronto está por allá en el trasfondo. Habría que mirar desde la estadística, y sé que Gerardo nos puede ayudar, cuántos millones de mujeres están abortando anualmente en el mundo. Don Jaimito, perdóname, perdón, un paréntesis. Eso es la otra pregunta para Gerardo, pero es muy importante lo que tú has dicho, lo que ha dicho Gerardo y lo que ha hablado Cristina. Me disculpan la interrupción. Yo quiero que lo tengan muy claro para no herir susceptibilidades y no pensar mal desde el otro lado. Este es un espacio abierto para todos. Lo estamos haciendo no desde la imposición, sino desde la reflexión. Me disculpa la interrupción, pero es importante aclarar esto. Continúa Jaimito y ahorita continúa Gerardo ya con el tema estadístico, por favor. Continúa Jaimito, discúlpame, perdón. Bueno, perfecto. Es que precisamente se dice en el mundo coloquial, estoy atando cabos. Sí, claro. Entonces, aquí en este caso me estoy refiriendo a los derechos humanos, a los derechos del niño, etcétera. Y aquí vendría una pregunta para aquellos organismos de derechos humanos. Así es. ¿Se está o no defendiendo la vida? ¿Y a qué vida se está defendiendo? ¿Y qué es el concepto de vida? Es una reflexión, y perfecto, Jesús, estamos haciendo una reflexión poderosa. Entonces, aquí estoy diciendo ¿dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Cuál es la vida que defienden? Esa sería una pregunta. ¿Cuál vida? Sí. Si yo veo, por ejemplo, aquí, vuelvo a retomar el tema de la Convención de los Derechos del Niño. Niño niño se considera a toda persona menor de 18 años. Y aquí Cristina hacía referencia ahora, decía, es que es legal el aborto antes de las 24 semanas. Eso es lo que se está planteando aquí en nuestros medios. Entonces ahora reflexionemos realmente a qué vida nos referimos. Aquí Gerardo dijo el tema del tema de género. Miremos esa discriminación de género y miremos el otro tema. La mujer está para procrear o para matar. Es una palabra que es mía, no lo puedo acuñar en este momento. Perdón, y por eso. Pero es para que lo reflexionemos. Y bien, Jesús. Entonces, le agradezco y espero haber hecho una pequeña reflexión al respecto. Y espero haberle dado respuesta a Jesús, usted que es el conductor elegido. Gracias. Ahorita vamos a ver, ahorita con la estadística, Gerardo, repito. Esto es bajo, ¿ya? Y con dirección de opiniones, ¿ya? No es imposición, sino para reflexión, porque todos, absolutamente todos, tenemos derecho a opinar. Lo que sí tenemos que tener claro es no pensar que está muy bien con un clic matar. Eso es importante. Ahora al final vamos a tener otro video que es muy lindo y muy interesante.
Mi querido Gerardo, y después de Gerardo, continúa Cristina con otras preguntas. Le vamos a hacer unas preguntas y quiero que le hagan unas preguntas a Cristina, por favor, ustedes. Mi querido Gerardo, que es el estadista de nuestro panel, de nuestro grupo de académicos. Y perdón, repito que esto es bajo estricta academia. Ya no estamos imponiendo. Vuelvo y repito, es para reflexionar, donde caemos todos. Abundio. Gracias. Estos son puntos de vista, opiniones, así como hay personas que están a favor del aborto. Exacto. Pues hay personas que estamos a favor de la vida y es válida la discusión y el debate en la medida en que haya respeto en la exposición de cada uno de los puntos. Correcto, sí, muy Nosotros claro. estamos dando argumentos sólidos, científicos, que muestran desde cuándo empieza la vida, más allá de la legislación, más allá de la filosofía, más allá de las ideologías, cuándo empieza la vida, porque la vida, eso es un hecho. Es decir, cuando hay la concepción, empieza la vida científicamente. Está comprobado y está aceptado en la comunidad médica que en la concepción empieza la vida. Eso no tiene discusión. Hay otras discusiones de que si es, y esa pregunta se la voy a hacer ahorita a Cristina, de que si el feto o el cigoto o ese organismo que está en desarrollo es parte de la mujer o es un ser independiente. Ahora lo vamos a mirar. En estadísticas miramos que hay registros de abortos desde el antiguo Egipto, Grecia, Roma, China, India, pero no se tienen registros de esas cifras, sino hasta el siglo XX, que empieza ya digamos, medición mucho más viable para darnos una idea de qué cifras se están manejando a nivel mundial y a nivel de Colombia. Vamos a ver eso. En este momento, a nivel mundial, cada año hay 73 millones de abortos. Eso quiere decir que hay 6.80.000 abortos al mes, 1.400.000 por semana, 200.000 abortos por día, 8.300 por hora y 138 abortos por minuto. Es decir, en un término aproximado, 200.000 personas están muriendo en el día de hoy. 200.000 criaturas o 200.000 organismos vivos, digamos. Y vamos a entrar en detalle. ¿Qué es ese organismo? ¿Es un perro, es un gato o es un ser humano? En Colombia, no todos los abortos son reportados, existen estimaciones indirectas y los registros oficiales y las estimaciones académicas difieren una de otra. Pero, de acuerdo a algunas fuentes y a las metodologías usadas, la estimación está oscilando entre 350.000 a 450.000 abortos anuales en Colombia. Si tomamos quizás como un promedio de 400.000 abortos anuales en Colombia, estaríamos diciendo que mensualmente 33.333 abortos se realizan, por supuesto mensual, 7.692 por semana, 1.095 cada día. Es decir, aproximadamente entre 1.000 y 1.200 abortos diarios en Colombia. Y hay una realidad tremenda aquí, mis queridos compañeros, que es mientras dura este programa radial, ¿ok? Aquí en Colombia, alrededor de 8.000, bueno, en el mundo, alrededor de 8.000 seres humanos habrán perdido la vida mediante el aborto en algún lugar del mundo. 8.000, mientras está pasando esta hora, mientras estamos hablando nosotros aquí. Cada día se realizan aproximadamente 200.000 abortos a nivel global y más de 1.000 abortos en Colombia. O sea que más allá de las posiciones ideológicas, estas cifras nos están obligando a reflexionar sobre el valor de la vida humana. ¿Qué tan importante es la vida humana? Porque es que hay liga contra el maltrato animal, lo cual estoy de acuerdo con eso. Una cantidad de cosas donde le dan prioridad a los animales y estoy de acuerdo con que hay que cuidar a los animales. Pero ¿cómo es posible que mientras nosotros estamos hablando, 8.000
seres humanos están perdiendo la vida en esta hora alrededor del mundo. Eso para mí particularmente no tiene ningún sentido. Tiene relevancia. Gerito, pero discúlpame, yo hace muchos años, cuando comenzamos hace 12 años la fundación, para nuestra casa, porque no teníamos casa, hoy en día la fundación tiene casa, bueno, se ha evolucionado. Eso ha sido gracias para la obra, nosotros creyentes, ya es obra de Dios, nos ha ayudado, ya tenemos casa. Yo hace 12 años, cuando empecé, hice un análisis con planos y todo, hice una investigación en solo Teusaquillo, en ese momento había 75 sitios de abortadero. Y para no mencionar el abortadero más grande que hay aquí, que pertenece al gobierno, pero no va a dar el nombre, porque ya sabes, por cuestiones de ética y por cuestiones de censura, ahí empezamos. 75 abortaderos. Yo quiero que Cristina nos diga, frente a esa estadística, y después te conteste, vuelve a hacerle la pregunta a Cristina, tú, y después Jaimito, le hace otra pregunta, y que nos conteste Cristina el tema estadístico, de lo que tú tienes, de lo que tú has visto, y lo que tú has analizado y la Fundación ha analizado a través de estos varios años que tenemos con la Fundación. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de si el bebé o el feto o el embrión, como lo quieran llamar, hace parte de la mujer, o sea, como un órgano, como un miembro, claramente no, aunque depende de ella para alimentarse, no hace parte de la mujer, es un cuerpo independiente, con ADN independiente, como lo decíamos. Aquí hago un paréntesis. La relación entre ese bebé y esa mamá es tan grande desde el momento cero, que científicamente también está comprobado que al abortar una mamita puede tener simplemente un mes, para no irnos a las leyes de los países de que aquí se puede, de aquí no se puede. Ya sabíamos que en algún momento la esclavitud fue legal y no por eso estaba bien. Es lo mismo acá, ¿no? Entonces, está comprobado científicamente que al abortar una mamita voluntariamente aumenta la probabilidad de padecer muchísimas enfermedades. Por ejemplo, el cáncer. Nosotros tuvimos un caso que a mí me marcó mucho en una de las vigilias en Quirigua. La mamita llegó y nos preguntó: ¿ustedes qué están haciendo ahí? Y se puso a llorar porque ya nos vio los letreritos: oramos por ti, tu bebé, rezamos por el fin del aborto. Y ella nos contó pues su historia. Dijo: yo aborté a mi bebé cuando tenía un mes de embarazo y hoy en día soy paciente oncológica. A mí el oncólogo, cuando me mostró pues todos los exámenes médicos, le dijo: mamita, ¿usted por qué no amamantó a su bebé? O sea, el oncólogo no tenía ni idea de la situación, lo que había pasado. ¿Usted por qué no amamantó a su bebé? Estas calcificaciones obedecen a eso. Ella se quedó fría y le dijo: doctor, el único embarazo que yo tuve fue a mis 16 años y a un solo mes de embarazo yo lo aborté. De eso ella nunca jamás volvió a quedar embarazada. De hecho, ella quedó mal psicológicamente. Entonces, cuando al inicio, no me acuerdo quién mencionó algo de qué vida estamos salvando, si la del bebé, o se habla mucho del bebé, del niño, el niño, ¿dónde queda la discusión de la madre? Realmente, al salvar la vida del bebé, estamos salvando la vida de la mamá. O sea, las dos vidas son absolutamente valiosas. Y cuando se discute que el derecho de la mujer es por salud, ni siquiera es por salud física ni por salud mental, porque el aborto lo que va a hacer es dañar a la mujer, tanto física como psicológicamente, como emocionalmente, mentalmente. Entonces, allí respondo a la pregunta de cuál es la vida que estamos salvando. Realmente las dos vidas. Y si nos vamos más allá, también la vida del papá, de los abuelos, de toda una sociedad. También tenemos casos donde el papá no estaba de acuerdo con el aborto o simplemente nunca se enteró de que su esposa o su novia abortaron a su bebé
y posteriormente este papá también pasó por un trauma o unas secuelas. Esto se llama síndrome postraumático a causa del aborto, similar a lo que ocurre con las personas que van a la guerra. El síndrome postraumático a causa de la guerra es similar en este caso. El aborto es una guerra. Los hombres también sufren este síndrome, perdón. Y muchos de ellos o son drogadictos o son alcohólicos. Incluso en la labor de habitantes de calle que yo hice al inicio, cuando yo les conté cómo empecé yo, muchas de las historias que yo me encontré en la calle con los hermanos dominicos de Chapinero eran hombres en la calle que habían pasado por una situación de aborto. Ellos terminaban contándonos las historias. Entonces, es así como también yo desde la experiencia y también comprobado científicamente, y hay muchos estudios que lo comprueban, estamos salvando la vida también del papá del bebé, incluso de abuelos y hasta el círculo más cercano. La otra pregunta acerca de las estadísticas. Hace poco uno de los representantes a la Cámara que está en la bancada Provida daba unas cifras aterradoras acerca de la tasa de natalidad. Aquí en Colombia más o menos está en Bogotá en 0,8 y en Medellín 0,9. Es aterrador. Las familias ni siquiera están alcanzando a tener un bebé por familia. Ustedes mismos han visto cómo las viviendas y las construcciones de hoy en día son de 20, 30 metros cuadrados, donde a duras penas cabe un gato, porque realmente no hay manera. Son, como decía un sacerdote conocido, apartamentos anticonceptivos. No hay manera de que hayan familias en estos cubitos tan pequeñitos. Entonces, las cifras son aterradoras, no hay una cifra exacta, como lo mencionabas. Realmente el aborto supuestamente legal lo que iba a tratar era de que hubiese menos abortos ilegales y no murieran las mamitas, pero el aborto, a pesar de que es legal, el aborto también es riesgoso y también ha causado muerte en mamitas. O sea, el aborto es riesgoso, sea legal o ilegal, igual es demasiado riesgoso. Mata al bebé y mata a la mamá de a poco, y por lo que les mencionaba de las secuelas. Y la otra pregunta era, bueno, las estadísticas pues están amañadas, porque finalmente las mismas casas encargadas de darnos esos listados se han puesto tutelas, derechos de petición, y realmente ellos nunca van a dar los valores, porque en vez de disminuir, que era una de las cosas que se buscaba, ¿sí?, minimizar los abortos, la industria del aborto sigue creciendo y pareciera no terminar. Gracias, Cristi. Antes de continuar y que siga Jaimito haciéndole pregunta a Cristina, yo quiero hacer esta énfasis con base en lo que tú decías, Jero, y lo que hemos hablado todo el tiempo. Hemos llegado o han llegado a tal degradación los seres humanos, que es más importante una mascota, la perrolatría, que un bebé. Ya llegamos a tal colmo que ya no vas a ver uno. Yo cuando paso con un niño, por formación le doy la bendición y voy a mirar y es un animal metido dentro del coche. Entonces es importante que tomemos conciencia, importantísimo que tomemos conciencia de volver a rescatar con principios y valores nuestra sociedad, convertirla de sociedad a sociedad. Es fundamental, es estructurado y es definitivo, porque nuestra generación ha sido una generación de calidad y hemos soportado este mundo como está y nuestro país como está, porque nosotros nos creamos dentro de los principios y los valores. Espero que esto sea para reflexión para todos. Gracias, Cristi. Don Jaimito, por favor, la pregunta que tú le querías hacer a Cristina, por favor. Volumen, Jaimito. Aló. Jaimito. ¿Me escuchan? Y ahora sí. Bueno, la pregunta para Cristina, desde su experiencia, ¿cuáles han sido los resultados más poderosos que ha tenido su organización
en temas de prevención. Vamos a hablar de prevención porque aquí estamos hablando de unas estadísticas poderosas, escalofriantes respecto del aborto. Ahora, usted como parte de una organización que, que busca prevenir este asunto, ¿cuál ha sido el éxito de la organización? ¿Cuál ha sido el poder para mostrar hoy aquí, decir, esto vale la pena lo que estamos haciendo? Gracias, María Cristina. Bueno, desde la parte preventiva del aborto, la cifra exacta pues no la vamos a tener, pero aproximadamente desde el año 2007 son 26.545 bebés salvados del aborto. No es una cifra exacta, obviamente sabemos que solo Dios lo sabe, pueden ser el doble, el triple, muchísimos más. Cuando como 40 días por la vida o alguna fundación aliada intervenimos en estos procesos para ayudar a las mamitas para que no aborten a sus bebés, ellas entran como en un proceso y podemos tener los datos, conocerlas, hacerles su baby shower, conocer esos niños varios años que estén vinculadas en la fundación, y es un proceso muy bonito. En esta cuaresma pasada, les voy a poner un ejemplo de muchos ejemplos que hay en todo el mundo, porque son casi 70 países que ya se han unido a esta campaña. Acá en Colombia son más de 40 ciudades. Aquí en Bogotá solamente son 8 vigilias y yo les voy a hablar de una. Llegó un chico y nos dijo: gracias por lo que ustedes hacen. En pandemia, nosotros entramos a ese lugar, pagamos, no recuerdo si me dijo como 400, 500 mil pesos, o sea, no me acuerdo cuánto, por unas pastillitas. Por eso les digo que es un negocio. Ellos pagaron su aborto, la chica dijo, me dio una sed impresionante. Cuando ellos salieron del centro de aborto, nos vieron ahí parados, pero ellos, o sea, se fueron a tomar agua, a tomar algo en una cafetería. El chico nos dijo, nosotros salimos de ese lugar, ya habíamos pagado el aborto y nunca más volvimos a entrar. Hoy en día, la bebé que íbamos a abortar tiene 6 años y es mi adoración. Entonces, así como ese caso que nos pasó en esta cuaresma y yo estaba ahí presente, son muchísimos casos que nos cuentan muchos de nuestros voluntarios en diferentes países del mundo. Entonces, esta cifra que yo les doy a ustedes es la cifra que tenemos contabilizada, pero ahí, por ejemplo, no está contabilizado el chico que llegó 6 años después. Y son muchas, contado por diferentes ex trabajadoras de centros de aborto, el 75% de las citas de aborto son canceladas en esos 40 días que nosotros estamos haciendo la campaña, ya sea de Cuaresma o la campaña de Todos los Santos, que se hace alrededor del mes de octubre, entre septiembre y noviembre. Entonces, para nosotros es una satisfacción enorme cuando decimos, dijo sí a la vida, después, sí, nació el bebé, después le hicimos el baby shower. Hace poquito hicimos un baby shower y eran más de 40 mamitas. Entonces, el resultado concreto no lo vamos a ver humanamente, Dios sabrá y nos mostrará algún día cuántas cifras o todos esos bebecitos que se salvaron, pero el bien que se ha hecho es absolutamente impresionante. Una de las mamitas rescatadas de aborto aquí en Colombia, hoy en día vive en otro país y ella está a punto de ser líder de 40 días por la vida. Es decir, ¿cómo sería el impacto que esta mamita ahora quiere hacer lo que en algún momento a ella le salvó su vida? Y bueno, aparte de salvar las mamitas de enfermedades, porque pues si estamos previniendo un aborto, estamos previniéndoles traumas, temas de ansiedad, la parte psicológica. Obviamente hay que hacer un trabajo integral. Estas mamitas entran a un proyecto para que puedan ser buenas mamitas, para que puedan sanar también esa herida, porque el simple hecho
de pensar en no tener a su bebé, ahí ya hay una herida, ahí ya hay algo que sanar, hay algo que reconciliar con ese bebé. Entonces ahí entran ellas a una etapa también de poder llevar a cabo una maternidad responsable y ya posteriormente que se vinculen más allá a que sean también personas que lleven el mensaje y que se queden con este mensaje, que sepan los riesgos tan altos y ya que dijeron sí a la vida, que sean mamitas que siempre digan sí a la vida a pesar de las dificultades que tengan y que sepan que siempre pues van a encontrar fundaciones amigas que les vamos a ayudar. Jaimito, otra vez tu volumen, por favor. Enciende tu volumen, Jaimito, por favor. Tengo problemas ahí con la señal. Ya, ¿me escucha? Ya. ¿Ya para qué? Ok, gracias. ¿Ya para qué? Total, ¿para qué? Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Jero, con base en lo que has escuchado de Cristina, con base en lo que son estadísticas reales y sobre la estructura de lo que es nuestra fundación, ¿qué opinas? ¿Qué has entendido de todo este proceso? Aló. Sube el volumen, otra vez lo bajaste y el retorno, por favor, que estoy escuchando aquí en... Jaimito, si puedes cerrar el micrófono con el retorno allí, te agradezco. Ok, hay muchísimo material que tiene que ver pues con lo que Cristina estaba mencionando. Yo trabajé cerca de 20 años con Provida allá en Estados Unidos y experimentamos cosas similares, ¿no? Había muchachas que llegaban con 14, 15 años embarazadas. En aquel tiempo, estamos hablando de cerca de 30 años atrás, seguía siendo un mito y un tabú que una niña quedara embarazada por la vergüenza de la familia y demás, y a muchas las echaban de la casa. Y nosotros trabajábamos con la Arquidiócesis de Miami y trabajábamos con otras organizaciones de Provida y proveíamos para ellos o para ellas hogar, asistencia y lo que Cristina dice es muy cierto. Esos 9 meses, de hecho, son la naturaleza es perfecta y permite que en esos 9 meses haya muchos cambios. Hay cambios en percepción, hay cambios en concepto, hay cambio en emoción, hay cambio en procesar la situación. Y la mayoría de las muchachas volvían a sus casas. Después de haber sido echadas de allí, volvían a sus casas. Y esa criatura se convertía pues en el centro de atención de la familia. Y después cuando nacía pues era una locura y era una maravilla, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, había personas que no llegaban a regresar a su casa y entregaban a sus hijos en adopción. Esa fue otra opción que nosotros vimos. Hay muchas personas, muchas familias que tienen el deseo de adoptar a un niño y los trámites, la burocracia y una cantidad de cosas no permiten que eso sea muy viable, pero es una opción, sigue siendo una opción. Y hay personas que pueden darle un hogar a esas criaturas cuando la madre no está en capacidad de poder sacarlo adelante y de poder ofrecerle lo que esa criatura necesita, más allá del cariño, el afecto. Pero si no tiene un hogar, si no tiene unos recursos para poderlo alimentar, nutrir correctamente, etcétera, pues bueno, hay personas y hay organizaciones que pueden ayudar en ese propósito. Entonces, la adopción también es una opción y para nosotros era una opción, la opción más viable cuando una niña no podía correr con esa responsabilidad. Entonces, como el tiempo se nos está acabando, yo quiero dar algunas cifras que son importantes porque es que la gente quizás no ha tenido en cuenta de lo que está pasando realmente con la industria del aborto, porque es una industria trillonaria que es una locura. Les voy a dar algunas cifras solamente para que tengan allí de por qué a muchas
élites y a muchas agendas no les interesa terminar con el aborto. Hay 5 clases de aborto en principio. El aborto farmacéutico, que cuesta entre 500 y 900 dólares aproximadamente. Esto es en Estados Unidos, que es donde más se puede medir ese mercado del aborto, porque es una industria bastante fuerte allá. Está también la aspiración o succión, que es a través de una aspiradora. Es una cosa absolutamente asquerosa. De 600 a 1.500 dólares por aborto. Está también la dilatación y el curetaje. Ese es pero monstruoso, porque tienen que sacar por partecitas, con una cureta, tienen que sacar por partecitas a la criatura. Es una cosa horrorosa. Entre 1.000 y 1.300 dólares cada aborto. Está también la dilatación y la evaluación. Entonces, este vale alrededor de 3.000 y 15.000 dólares por aborto. Y está el de la solución salina, que es uno de los más famosos, por lo menos cuando nosotros estábamos allá, que es, se le inyecta a la madre en la placenta una inyección de solución salina bien cargada de ácido, y eso quema a la criatura, o sea, quema al fetico, quema a ese ser viviente allí. Y eso vale entre 1.000 y 3.000 dólares por aborto. Entonces, si hiciéramos un cálculo más o menos conservador, pudiéramos decir que un aborto puede costar en Estados Unidos alrededor de 1.000 dólares. Entonces, si las cifras que muestran son 73 millones de abortos anuales por 1.000 dólares, estamos hablando de 73.000 millones de dólares anuales en la industria del aborto. Si estamos hablando diario, estaríamos hablando de 200 millones de dólares diarios. Ver que pudiéramos seguir, es una locura, pero les voy a dar unas cifras que son realmente tremendas, y se los voy a decir acá. Resulta que en las conquistas mongolas, en 1206 a 1368, alrededor de 30-40 millones de personas murieron en esas conquistas. En la peste negra, en el 1346 a 1357, alrededor de 75 a 200 millones de personas murieron. En las guerras napoleónicas, 1803 a 1815, alrededor de 3.5 a 6 millones de personas murieron allí. En la rebelión Taiping, en 1850 y 1864, alrededor de 20 a 30 millones de personas murieron. En la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, entre 15 y 22 millones de personas murieron. En la gripe española, en 1918 a 1920, entre 50 y 100 millones de personas murieron. En la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, de 70 a 85 personas murieron. En la Guerra Fría, 1947 a 1991, de 10 a 20 millones de personas murieron. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, de 2.5 a 5 millones de personas murieron. En la Guerra de Vietnam, de 1955 a 1975, qué 20 años tan mal gastados, entre 2 y 3 millones de personas murieron. En la pandemia del COVID-19, del 2019 hasta el presente, porque siguen muriendo personas por el COVID, más de 7 millones de personas confirmadas. ¿Qué significa esto? Que hay un total de 300 a 500 millones de personas que han muerto en catástrofes, en pandemias, en guerras, en conflictos y demás. Pues les voy a dar una cifra de abortos acumulados desde finales del siglo XX. Han muerto más de 2.500 millones de criaturas. 2.500 millones de criaturas desde finales del siglo XX. Y desde mediados del siglo XX supera la cifra de 3.000 millones de criaturas muertas. O sea que el total de todas las guerras y de todas las tragedias de la humanidad suma alrededor de 500 millones. Y los abortos son 6 veces más
3.000 millones de criaturas que han sido despojadas, mutiladas de la posibilidad de existir. Entonces les dejo ese dato que me parece que es importante para que las personas que nos escuchan se den cuenta de que no estamos hablando de juegos, no estamos hablando de nada. Aquí hay unas industrias que se enriquecen tremendamente con todo esto. Imagínense, vamos, es que es una cosa, una locura, una locura. Les dejo ese dato allí para que lo tengan. Gracias, Jero. Entonces, Oiga, a ver, Gerardo, Jesús, creo que esas son unas cifras poderosas para reflexionarlas desde su conducción y desde luego con la apreciación de Cristina sería bueno tener una apreciación en este momento de lo importante que es esto y teniendo en cuenta el parangón entre los millones de personas muertas en catástrofes, en guerras, en toda esta cuestión y la industria del aborto. Ahí sí sería como una pregunta más para Cristina, que su apreciación desde su punto de vista. Sí, realmente estas cifras son aterradoras. Y si nos vamos a monetariamente hablando, falta sumar mucho más, ¿no? Después de materializar el aborto, tenemos algo también importante que es la industria de la venta de órganos de estos bebés abortados. Células de bebés abortados que se utilizan para cremas para la cara, condimentos, Así es. experimentación en vacunas y muchas otras cosas más. Hace poco hubo un escándalo, ustedes vieron, de Planned Parenthood. Se desenmascaró todo un tema de venta de estos bebés abortados y eso fue la locura, ¿no? Fue muchísimo dinero el que estaba ahí de por medio, no sé en qué terminó legalmente esto, pero ahí se empieza como a desenmascarar el negocio del aborto. Hablando de este tema, y como ustedes lo mencionaban al inicio, no solamente el impacto en la sociedad, cada vez vemos países más envejecidos, las pensiones no vamos a tener en muchos países, no solamente hablando de Colombia, jóvenes que puedan soportar esta pirámide, por decirlo así. Este tema de negocio ha sido no solamente control poblacional, todo lo que ustedes ya han venido mencionando, ese nuevo orden mundial del que hablan, la Agenda 2030, legalización de aborto, eutanasia, ideologías de género, que eso también va muy acompañado con el tema de pedofilia. Esos temas son muy densos y profundos, pero ya los están tocando y hace bastantes años, incluso en pandemia, habían muchos referentes en diferentes países tocando ya estos temas a raíz también de la pandemia, ¿no? Entonces, vemos cómo detrás de todo este negocio ya hay muchísimos nombres por allí, como la Open Society Foundation de George Soros, que sí, también es un tema ahí correcto. bastante complejo porque viene inyectando capital en universidades, tanto públicas como privadas, para adoctrinar a nuestros jóvenes. Entonces es un tema que es muy complejo, pero nos toca mirar cómo dar esa batalla cultural, porque incluso ustedes recuerdan las famosas cartillas de Parodi, que fue también un boom. Sí, sí, sí. Todo esto se viene manejando desde los niños, desde adoctrinar a los niños, desde cómo cambiarles ese chipcito, cómo irles cambiando como su mentalidad. Incluso, bueno, aparte de adoctrinamiento en menores, el negocio del aborto se amplía y en este momento estas entidades que venden pastas para abortar, que hacen abortos de diferentes tipos,
están también, ¿cómo se dice? Agarrando, por decirlo así, todo lo que tiene que ver con el negocio de la hormonización en menores. Entonces, esto es un tema bastante complejo, ¿no? Y esto está ya en discusiones en las entidades gubernamentales, ¿no? Cómo defender a estos niños de esas transiciones de género, de volverlos dependientes de hormonas, siendo menores de edad. Y cómo 10 años después no pueden revertir su tratamiento. Entonces, esto es una locura, esto va mucho, mucho más allá. Tú lo acabas de decir y por favor no dejar en el tintero, Cristi y mis queridos contertulios, no dejar en el tintero estas clínicas, que ya hay una en Cali, donde están aprobando que con una inyección los niños pueden cambiar de sexo. Diciendo todo esto, le vamos a pedir a Santiago que por favor nos pase el último video, que es muy interesante y es un resumen este video de todo lo que hemos hablado. Y ahorita continuamos, es un poquito extenso, pero vale la pena para que hagamos internamente un break. Gracias, Santi. Entre los millones de galaxias que pueblan el espacio, solo en un pequeño planeta del sistema solar se ha hallado ese don inefable que llamamos vida. La ciencia actual no ha acabado de descubrir sus maravillosos secretos. Pero lo esencial estaba ya en el Génesis, que empieza así. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Esta fabulosa creación servirá de domicilio, alimentación y recreo a un ser inteligente llamado hombre. Y Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer los creó. ¿Para qué esa diferencia? Sigamos leyendo el libro sagrado. Los bendijo Dios diciendo: creced y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla. No quiso crear directamente a cada hombre. Compartió con la primera pareja y sus descendientes su poder creador. Y los hizo procreadores, es decir, transmisores de una vida cuyo origen es Dios y a Él retorna. Es significativo que este primer capítulo de la Biblia termina diciendo: vio Dios todo lo que había hecho y todo estaba muy bien. Que la vida es un bien ha sido intuido a lo largo de los siglos por todos los pueblos con una claridad nublada a veces por el pecado original. Aunque ha habido destellos en la antigüedad de respeto a la vida humana, el gran mensaje entra con la noción bíblica del hombre hecho a imagen de Dios, merecedor de infinito respeto, poseedor de derechos que van madurando con el tiempo, pero que habían creado ya desde antiguo la noción de que la vida es sagrada y debe ser respetada siempre. Esto no es una cosa exclusiva de la tradición cristiana y bíblica, sino que, por ejemplo, en la antigua Grecia, el juramento hipocrático que ha servido para guiar la ética de los médicos a lo largo de muchos siglos, prohíbe al médico, el médico se compromete delante de todos a jamás utilizar venenos para poner fin a la vida de personas desgraciadas o de dar un pesario abortivo a la mujer para que pueda liberarse de la carga de un hijo que está por llegar. La rebelión contra el amoroso plan de Dios acarrea indecibles miserias. Una de las más horrendas es la eliminación directa y voluntaria de seres humanos en los 9 primeros meses de su existencia. Ese crimen tiene un nombre: aborto. Es tan antiguo como el pecado, es decir, multimilenario. En él, como en ese otro viejo azote de la humanidad que es la guerra, lo único moderno son los procedimientos.
Tan eficaces han llegado a ser las técnicas abortivas que ocasionan, en un solo año en el mundo, más víctimas que la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la tumba a 50 millones de personas. Las vidas cegadas por el aborto... Buenas tardes, muchas gracias Santi. Ahora terminamos que es muy interesante este video. Sandra, muchas gracias por comunicarte siempre y ser nuestra gran seguidora. Conozco de fondo el tema del bienestar familiar. Esos son temas álgidos, son temas preocupantes. Solo la politiquería y la falta de estructura, la falta de conocimiento y experticia en el tema hacen que no realmente se maneje el tema de la adopción como se debe manejar. Un gran amigo mío que ha sido de cónsul y embajador de Colombia por fuera, de academia, ¿no? De la escuela diplomática de la Cancillería, que son muy pocos realmente, lo otro es politiquería. Él es el que maneja esos temas de adopción y no es fácil por la misma politiquería. Lo que puedo decir como tip y fundamentar y estructurar es que hay personas que no pueden tener sus hijos, que por niñas que violaron, por X o Y no quieren tener su hijo, que fue una noche de pasión, lo que tú quieras. Hay personas que no han podido tener sus hijos biológicamente, están en capacidad de adoptar. No los maten, no los asesinen, simplemente entréguelos a las entidades que pueden fortalecer este tema de adopción. Muchas gracias. Algunas personas han preguntado de tu lado, ¿quién más de Sandra, que muy querida Sandra, si está completa la respuesta, pues te agradecemos. Si tienes otra pregunta, aprovechemos que está Cristina, de nuestra fundación, la repito. Después al final daremos el teléfono, la dirección de nuestra fundación, que queda aquí cerca en el barrio Teusaquillo. Jero, otras personas están preguntando, Jaimito, otras personas están preguntando, por favor, aprovechemos este lapso de tiempo que nos queda para poder aprovechar a Cristina. Gracias. Cristi, Bueno, yo le preguntaría a Cristina si está familiarizada con el caso de Estados Unidos que cambió el antes y el después del aborto con el caso de Roe versus Wade. ¿Conoces ese caso? Sí, de acuerdo. ¿Y conoces al doctor Bernard Nathanson? ¿cómo se llama? Correcto. Sí, Nathanson. Sí, pues del caso Roe versus Wade, acá en Colombia hay un caso muy parecido, que por un único caso, algo específico, hayan transformado toda una ley. Y 50 años después, esto revertirse. O sea, es demasiado impresionante. Respecto a Bernard Nathanson, antes de que se nos acabe el tiempo, ese es uno de los referentes, digamos, Bernard Nathanson, para contextualizar, fue un médico que practicó más de 70.000 abortos, y en uno de estos abortos él se da cuenta, pues con el avance científico, que los bebés dentro del vientre sufrían dolor, sentían, y de allí él A través de una ecografía, sacó, correcto. sí, De un sonograma, perdón. Él sacó el video que se volvió muy famoso, yo lo alcancé a ver en el colegio, que se llamaba El grito silencioso. Por ese grito silencioso, exacto, correcto. Ese grito silencioso es impresionante. He conocido varios casos por los cuales muchas personas no abortaron a sus bebés y hoy día son pro vida. Bernard Nathanson, pues a raíz de esa investigación y de decir, no, yo, o sea, llevo más de 70.000 abortos, pienso yo porque no lo conocí, pero yo me imagino cómo sería su transformación después de ver lo que él estaba haciendo, sacar ese video y decir, no más abortos. Es un proceso muy bonito porque cómo la ciencia ha evolucionado para dar respuesta concreta a qué es vida y qué también éticamente, ¿no? Porque allí nos está diciendo, es una vida, siente dolor. Al menos a los reos que condenan a la pena de muerte les colocan una anestesia y luego su inyección.
a los bebés que abortan no les colocan anestesia. Entonces, bueno, esos son varios temas allí. ¿Por qué menciono que Roe versus Wade tiene algo similar acá en Colombia? No recuerdo si fue en 1996, un caso muy famoso aquí en Colombia, que por una paciente a la que se le negó el aborto y ella estaba en proceso de quimioterapia, se le negó su aborto, ella después de que falleció, apelaron y bueno, por un tema que le echaron la culpa, ella murió de cáncer, porque no se le aplicó su aborto, ella murió. O sea, eso fue un enredo, lo utilizaron, lo abanderaron para iniciar lo que hoy en día son las 3 causales. Es decir, si bien se ha legislado desde hace poco, desde ese año, si no estoy mal, 1996, se vienen practicando abortos hasta el 9º mes, con 3 causales que son violación, riesgo de salud mental y física de la madre y malformación del bebé. Esas 3 causales realmente no las han utilizado bien. Y el 99% de los abortos dicen riesgo de salud mental para la madre, simplemente porque la mamá lloraba o porque hormonalmente, en el embarazo hay muchos cambios hormonales y la mamita pues llegaba al médico y el médico la veía llorando, simplemente colocaban riesgo de salud mental para la madre, llanto fácil, aborto, aborto, aborto. Y todo se iba por esas causales. Entonces, es impresionante estos casos, cómo dañan toda una sociedad, y creo que acá en Colombia pues debemos hacer una batalla muy grande para poder llegar a revertir, como Roe versus Wade en Estados Unidos, llegar a revertir todo el daño y todas las resoluciones que incluso el último gobierno sacó aquí en Colombia, ¿no? Una menor de 14 años puede abortar sin necesidad de que sus padres den un consentimiento, que eso también es absurdo. Una mamita no se da cuenta que su hija está practicándose un aborto, cuando a los 14 años el colegio sí le pide que firme si tiene una salida pedagógica, pero si su niña va a abortar, ni siquiera se da por enterada, todo por resoluciones. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy fuerte y desde esta manera de gobernar debemos poner un alto en el camino a estas leyes que, como dice el programa de hoy, el respeto a la vida es desde la concepción. Muchas gracias, Cristi. Nos vamos despidiendo. Santi, ¿nos das el tiempito para terminar el video y podernos despedir, o nos despedimos de una vez y ponemos el video? Sí, despidamos. Bien, entonces, bueno, ya, listo. Entonces, entremos con el video, Santi, lo que falta, gracias, y después entramos al final y nos despedimos todos. El orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Aquella afirmación quedó años después esculpida en su encíclica Evangelium Vitae, donde expone como doctrina irreformable que el aborto directo es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente.